¿Cómo le van? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso en Radio Congreso. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios tratamos de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones legislativas, comprender más allá de la coyuntura, más allá del momento particular que vivimos, entender mejor la vida parlamentaria, saber que lo que sucede en el Congreso no necesariamente son solo 128 personas en el Senado y 500 personas en la Cámara de Diputados ahí debatiendo, sino que hay toda una institución y hay toda una comunidad parlamentaria que trabaja en estos espacios. El día de hoy vamos a hablar sobre el Senado de la República y la mesa directiva, y para eso hemos invitado al maestro Michael Negrete Cárdenas, quien es maestro en Derecho por la UNAM y es actualmente secretario técnico de la mesa directiva del Senado de la República. Con él vamos a platicar sobre este y otros temas. No se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Bueno, dicen los expertos que el derecho parlamentario no se aprende en los libros, se aprende en la vida parlamentaria, en el parlamento mismo. Y creo que esto pues se combina con la presencia de nuestro invitado porque él tiene ambas vetas, es decir, es un académico, pero también es un practicante del derecho parlamentario, el maestro Michael Negrete Cárdenas, con quien vamos a platicar sobre el Senado de la República y la mesa directiva. El maestro Negrete es, como decía, maestro en Derecho por la UNAM, en Justicia Constitucional por la Universidad de Guanajuato y en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante, España, y de Palermo, Italia. Actualmente es doctorando en las facultades de Derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente en distintos planteles universitarios, entre los que destacan el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene diversas publicaciones, destacaríamos su más reciente libro, uno de sus más recientes libros, El Precedente Judicial en la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el ámbito parlamentario, labora en el Senado de la República desde el año 2018 y durante este tiempo se ha desempeñado como asesor legislativo, como secretario técnico de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, como secretario técnico de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales, y actualmente es el secretario técnico de la presidencia de dicho órgano de gobierno de la mesa directiva. Muchísimas gracias, Michael Negrete, por acompañarnos en Apuntes Parlamentarios. ¿Qué tal, Kenvir? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo. Saludo con mucho gusto a tu audiencia. A ver, Michael, tú eres un experto en materia de derecho parlamentario, en materia teórica parlamentaria, pero también en práctica parlamentaria a partir de tu experiencia legislativa. Y lo primero que quisiera que nos platicaras es que nos vayamos a lo básico. Aunque nuestro auditorio es conocedor e interesado en los temas legislativos, lo primero que te preguntaría es, tenemos en el Senado estas dos cabezas, digamos. Por un lado una mesa directiva y por el otro lado una junta de coordinación política. Mientras que en la mayoría de los parlamentos, ya sea en las segundas cámaras o en las cámaras bajas, por lo regular solo hay una sola figura que concentra, digamos, todo el poder, ya sea la figura del speaker o del presidente o un órgano colegiado, pero uno solo, que se encarga no solo de la conducción, sino también del espacio de negociación política. ¿Cuáles son las diferencias en el caso del Senado mexicano y en qué ayuda tener estos dos órganos distintos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante realmente, porque la explicación viene de sus orígenes en realidad. Tú debes de saber que anteriormente, con la legislación actual, con la legislación anterior a la actual, que es la de 1999, pues históricamente en el siglo XX lo que operaba era la figura de la Gran Comisión.
Claro. Ese era realmente el gran órgano de gobierno que había en el Senado. En la era del partido hegemónico, donde prácticamente pues, no Exactamente. había representación de otros partidos en la Cámara, ¿no? Correcto, que sus antecedentes incluso vienen desde el siglo XIX. Claro. Y así se heredó al nuevo orden constitucional y así se mantuvo hasta 1999. Entonces, realmente era la Gran Comisión, un órgano colegiado, integrado por senadores, representantes de cada una de las entidades federativas y posteriormente senadores integrantes de cada grupo parlamentario, más los de las entidades federativas, eran quienes tomaban las grandes decisiones administrativas y parlamentarias del órgano, aunque siempre existió la figura del presidente. El presidente de la Cámara sí existió, inclusive contaba desde un inicio con un vicepresidente, después se aumentó a 2 presidentes, a lo largo de las legislaciones del Congreso que hubieron en el siglo XX, como te decía. Pero esa figura del presidente pues estaba bastante disminuida, era más bien una figura pues más similar a lo que es el maestro de ceremonias, ¿no? El que conduce las sesiones plenarias. Y protocolario eminentemente, inclusive pues la poca relevancia que tenían se veía reflejada en la duración del cargo, que era de un mes. De un mes. Entonces, quienes tomaban las grandes decisiones eran los integrantes de la Gran Comisión. O sea que hasta tenías que tener mala suerte para no ser miembro de la mesa directiva durante tus 3 años, ¿no? No, estaría difícil, porque si era de 1 al mes, pues había 12 al año, ¿no? Exacto. Y habían muy pocos senadores en la Cámara, entonces tenías que tener muy mala suerte. Y bueno, pues en el 99 se hace esta reforma en la que se extingue la Gran Comisión y se crea la Junta de Coordinación Política. De ahí nace esta figura. Y ahora sí, la figura de la presidencia de la mesa toma el modelo continental de mesa directiva, ahora sí, como un órgano colegiado, ya propiamente se le da el carácter del órgano el órgano superior de administración. Es el órgano superior de administración de la Cámara. Y entonces ahí se empiezan a delimitar competencias. Pero si analizas el marco, inclusive un dato interesante es que cuando en el último periodo de la Gran Comisión, la persona que lo presidía es a quien le tocó vivir la reforma en la cual se extingue. Sí. Y cuando surgen estas dos cabezas, a la misma persona le toca presidir ambas. Ah, caray. Era presidenta de la mesa directiva y presidenta de la Jucopo. Claro. Así se inauguraron estos órganos, ¿no? Entonces ahí es donde se delimitan las competencias. Pero si analizas normativamente en términos formales... Perdón, que era María de los Ángeles Moreno. Exacto, ella era. Entonces, si analizas normativamente las facultades de cada uno, te darás cuenta que el verdadero órgano de gobierno es la mesa directiva. Sí. La Jucopo es órgano de gobierno porque así lo marca la ley, pero si te fijas en sus facultades realmente no están explícitas, no son facultades explícitas como de gobierno en el sentido de administración, no como las de la mesa. Sin embargo, como tú sabes, pues ha sido un fenómeno en todos los parlamentos, muy marcado en Europa, que a lo largo del siglo XX, más específicamente después de la segunda mitad, pues los grupos parlamentarios empiezan a tomar mucho juego en la vida administrativa de los parlamentos. Entonces es que figuras como por ejemplo en España la Junta de Portavoces, que sería el símil aquí de la Jucopo, empiezan a tener un gran papel protagónico en los parlamentos, aunque formalmente las atribuciones administrativas y de dirección están en la mesa. Entonces, si revisas la ley orgánica, si revisas el reglamento, si revisas el estatuto de los servicios administrativos, parlamentarios y técnicos de la Cámara, pues te darás cuenta que en realidad ahí es donde están las atribuciones formales. Sin embargo, pues por la composición pluripartidista y insisto, por el gran juego que tienen los partidos políticos, cuyo espejo son los grupos parlamentarios en los parlamentos, pues claro que también sus decisiones son fundamentales porque ahí está la construcción de los acuerdos, ahí está el lado político y el lado político no puede estar especificado en la norma. Claro. En la norma se establecen atribuciones específicas de administración, pero esa parte política que realmente es lo que permite que funcione también el quehacer legislativo, eso es lo que le da el poder también a la Jucopo como el otro gran órgano de gobierno. Claro, que opera además de forma muy distinta en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados la Junta de Coordinación Política sí es un órgano de gobierno que tiene el comité de administración y la mesa directiva es básicamente para la conducción de los trabajos y plenarios, ¿no? Pero en la Cámara de Diputados tienen esta figura de la conferencia, que es un espacio en el que están los miembros de la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva, y entonces ahí se construye, digamos, algunos acuerdos para la agenda, los trabajos en general, ¿no? La agenda legislativa. ¿Cómo se define entonces en el Senado
la agenda legislativa, es decir, quién define los temas que se van a programar en el orden del día. Claro, la existencia de la conferencia en la Cámara de Diputados, a mi modo de ver, da mucha mayor claridad sobre la manera en la que trabaja el Congreso, ¿no? Sí. Acá en el Senado es un poco más misterioso, dado que no está explicitado cómo se dan esas relaciones. Pues en realidad lo que pasa es que dependen el uno del otro. Okay. Los acuerdos tienen que nacer en la Jucopo. Los acuerdos tienen que nacer en la Jucopo y se materializan a través de la mesa directiva. Porque, insisto, la mesa directiva es la que tiene las facultades formales para ordenar, válgame la redundancia, el orden del día, para la integración del orden del día, para delimitar cuáles son los asuntos que se van a discutir y no, cuáles son los dictámenes que se enlistan. Esas son las facultades de la mesa. Pero ¿cómo lo haría la mesa? ¿Cómo enlistaría la mesa un dictamen? ¿De qué serviría? Que la mesa, por su propia cuenta, decidiera qué dictámenes enlistar. Pensemos en dictámenes sobre reformas constitucionales. Sí. ¿De qué serviría que lo hiciera si no existe un consenso previo para su desahogo en el Pleno? Claro. Esa parte previa, que no está escrita en ningún lado, pues esa es la atribución de la Jucopo. La Jucopo construye esos acuerdos. Entonces, una vez que ya están los acuerdos, pues se lo puede comunicar a la mesa para que la mesa lo haga. Ahora, este puente entre Jucopo y mesa, pues no está muy claro. Sí. No está muy claro de la manera en la que se da, a diferencia de la Cámara de Diputados a través de la conferencia, ¿no? Lo que pasa es que el reglamento del Senado faculta a las presidencias tanto de la Jucopo como de la mesa para que se reúnan entre sí, para que se reúnan entre sí y acuerden de qué manera se van a desahogar los temas del periodo. De hecho, en los últimos años legislativos, y te puedo contar concretamente desde mi experiencia en este año, que la práctica es que si las sesiones son, por ejemplo, los martes, los lunes se reúnen los presidentes de los órganos. Los lunes se reúne la presidenta de la mesa directiva con su equipo técnico, el presidente de la Jucopo con su equipo técnico, más la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, y se delibera de qué manera se van a llevar a cabo las reuniones del día siguiente. Porque al día siguiente se reunirá la mesa directiva, se reunirá la Jucopo, habrá sesión ordinaria, pero la manera en la que se van a llevar a cabo ya esas reuniones son acordadas antes. Eso nosotros le llamamos, al menos en este año, le llamamos reunión de concertación. Reunión de concertación, y digamos que es más bien a través de estos puentes que sí tienen un fundamento legal, pero que son eminentemente informales, claro, como se dan estos vínculos entre Jucopo y mesa. Claro, pero que generan un precedente de cómo darle cauce a los trámites, porque si bien no estarían obligados a reunirse con esa formalidad, es bueno en la medida en que se transparenta un espacio institucional para tener un acuerdo sobre los trabajos. Ahora, ¿qué tanto se acuerda del contenido de la sesión? Es decir, por ejemplo, los turnos, que es potestad de la mesa directiva, eso, ¿qué tanto se dialoga previamente? O, por ejemplo, los debates, ¿qué tanto se dialoga previamente? Porque sabemos que hay temas en donde ya se sabe que va a ser tema de debate político y que se va a generar controversia, etcétera. ¿Qué tanto se acuerda previamente, ya sea con la presidencia de la Junta o con los coordinadores de los grupos parlamentarios previo a la sesión? El turno de los asuntos es facultad del presidente de la mesa, es una facultad unilateral. Dicho sea de paso, pues la mesa directiva, aunque es un órgano colegiado, pero en realidad tiene un perfil bastante presidencialista, porque muchas facultades se ejercen de manera... Se ejercen de manera unipersonal. Una de esas que establece el reglamento claramente es el de dictar los turnos. Entonces, lo que se hace en la práctica es que Servicios Parlamentarios hace una propuesta de turno y lo ratifica el presidente. Claro. Pero previo a que se dicte existe esa propuesta, porque Servicios Parlamentarios es el órgano técnico permanente, claro, que tiene el conocimiento de dónde se han dado trámite los distintos temáticos. Exactamente, y en ese momento de propuesta es cuando hay un espacio para que, en caso de duda sobre el curso que debería seguir, pues se tomen en cuenta, se realicen las consultas que sean necesarias. Si es que se estima con la Jucopo, generalmente en temas de turnos no se necesita mucha consulta, lo dicta la presidencia. Lo que sí es que después, lo que es mucha más
materia de las reuniones de mesa directiva son las rectificaciones y modificaciones de turno. Porque una cosa es que lo porque ya reclamó un legislador, sí, que por qué no se le turnaron a su comisión, porque... Claro. Entonces eso lo pueden hacer en dos momentos. Lo pueden hacer cuando se dicta en el pleno o lo pueden hacer con posterioridad, ya estando en comisiones, que es cuando a veces se magnifican los alcances de los asuntos. Pero ¿una rectificación de turno se tiene que ratificar por el pleno o nada más se dicta por parte de la presidencia? Solo se informa. Se le informa al pleno, pero la rectificación de turno, las rectificaciones y las ampliaciones, esas no son unipersonales. Ahí sí se necesita el acuerdo de todo el órgano, la mesa directiva, y ahí es donde se dan a veces los debates. Claro. Pero en general para el turno no hay mucho tema realmente de por medio. Lo que sí es los asuntos en concreto. Los asuntos, no el turno que van a llevar, sino ya los asuntos en concreto, especialmente cuando ya están en el estatus de dictámenes. Porque el paso siguiente al dictamen es la discusión en pleno. Y lo que le seguirá al pleno pues es que se remita a la otra cámara o dependiendo si es una minuta que ya pase al ejecutivo. Así es. Ahí es el punto más importante de negociación de cuándo es el momento de subir un dictamen al conocimiento del pleno, que la mesa lo mande al pleno. No lo va a mandar si no existe un acuerdo de por medio, a menos que se trate de algunos asuntos que ya inclusive por intuición, sin necesidad de que se haga demasiada consulta, pues sepas que son asuntos que no traen controversia. Y eso, Kenvir, pues lo puedes ver desde las votaciones de las comisiones. Si en las comisiones hay asuntos que salen por unanimidad, que dicho sea de paso son más del 90%, de los asuntos salen por unanimidad, pues eso sí, realmente puede agendarlos la mesa directiva y decir estos van a ir en tal orden y con eso los vamos a seguir. Hay algunos asuntos que no, hay algunos asuntos que traen votos divididos y esos son los que implican que la Jucopo haga su trabajo de construir los consensos para que no creen demasiado problema en el pleno. O sea que en general lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos viviendo, aunque no necesariamente lo estemos viendo, es que hay mucho diálogo entre los órganos para que que haya gobernabilidad legislativa, llamémosle así, para que no haya dificultades, y que se ha creado, un entramado institucional que permita darle salida a los intereses, de ambos órganos, que creo que es de la mayor importancia porque, pues ahorita, no hay tanto problema porque la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política es presidida por integrantes del mismo partido político, que es el partido mayoritario. Pero en algún momento no será así. Y si no se crean estos canales de comunicación, aunque sean informales, pues puede llegar a haber un momento de tensión fuerte entre órganos directivos, ¿no? Claro, pues de hecho creo que de ahí vienen algunas de las explicaciones entre las diferencias de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Históricamente, cuando se dan las reformas de la pluralidad de 1977, pues tú sabes que la primer cámara en abrirse a la pluralidad fue la de diputados. De ahí que tenga algunas figuras que el Senado no, porque el Senado cambió, pero muchos años después. De ahí la necesidad y que haya este canal tan transparente como es la conferencia. Tú acabas de tocar un punto muy, muy importante, ¿no? Es mucho más fácil que sea un mismo grupo parlamentario el que está en los dos órganos de gobierno a que haya uno y uno. Yo a veces platico con mi homólogo de la Cámara de Diputados y lo que me platica, híjole, me parece que es una labor mucho más desafiante el hecho de que la mesa pues tiene que lograr estos acuerdos que no siempre son tersos con la Jucopo y sobre todo pues en la Cámara de Diputados hay una gran preeminencia de la Jucopo. Claro, a ver, ahora una pregunta, no sé si es indiscreta, pero tú qué sabes y que tienes un conocimiento más profundo. ¿Cómo se integra la mesa directiva, pero más allá de lo que dice la ley? Es decir, ¿cómo se construye la decisión de quiénes van a estar en la mesa directiva? Porque, bueno, ¿cómo se decide? Pues se vota en el pleno, ¿no? Y basta con eso. Pero hay toda una parte de tras bambalinas de cómo se va construyendo la decisión que se va a votar en el pleno, y siempre es un enigma cuando siempre nos amanecemos y decimos ya hay humo blanco, ya sabemos quién va a presidir la mesa. Hay mucho juego político alrededor, pero poco se sabe de cómo se va cocinando esa decisión. Sí, bueno, mira, ese es un tema muy interesante, mira.
Ahí hay otras diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, como tú sabes, la presidencia se alterna entre los primeros 3 grupos parlamentarios. De tal manera que, como lo hemos visto en el último sexenio, en las últimas 2 legislaturas de la Cámara, pues han sido Morena, el PAN y el PRI. Y nuevamente vuelven a empezar, ¿no? En la siguiente legislatura. Acá no. En el Senado es siempre el grupo mayoritario el que ostenta la presidencia. Entonces, desde ahí te deja ver cuál es la ruta de la elección de los presidentes. La elección empieza en el grupo parlamentario. Claro. Y eso es muy interesante porque, como bien señalas, si uno lee la ley o si lee el reglamento, pues ves que son electos. Esto cuando hay mayoría de un grupo parlamentario, porque cuando no hay mayoría, como fueron las legislaturas, digamos, del sexenio anterior, no es así. Ahí sí van cambiando las presidencias de las mesas. Claro, ese punto es muy importante, ¿no? Depende de la composición. Exacto. En este sexenio tocó que la composición era mayoritaria, entonces, dada esa composición, pues los 6 años le toca presidir al mismo grupo. Okay. De otra manera tendrían que haber estos otros acuerdos, ¿no? Así es. Entonces, si tú lees la ley, pues ¿qué es lo que dice? Que lo aprueba el Pleno por mayoría absoluta. Por mayoría absoluta, la mitad más 1. Y para la remoción es mayoría calificada de 2/3 partes, para la remoción de integrantes. Lo interesante está, como bien dices, en lo que pasa previo a esto, ¿no? Porque no puedes llegar nada más espontáneamente a ver, voten. Ya me inscribí. Aquí estoy yo. Aquí estoy, a ver, voten. O traigo mi planilla. Claro, no se puede. Realmente... Bueno, sí se podría, pero no tendría ninguna viabilidad, No tendría ninguna viabilidad, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El foco cae en el presidente. Okay. Esa es la verdad. Sí. No hay mucho interés, ni siquiera de la opinión pública, si lo fijas, de quién va a ser vicepresidente o quiénes van a ser secretarios. Claro. Lo que se procura, y que eso también es parte de los trabajos de la Jucopo, pues lo que se procura es que la mesa también refleje la integración del Pleno en cuanto a la pluralidad de los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, eso es un trabajo aparte, pero no es, digamos, lo que llama mucho la atención. El centro está en el presidente, porque, insisto, tenemos un órgano, la mesa, pero que tiene un perfil bastante presidencialista, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se puede dar mediante una elección interna primero. Ese sería el primer paso. Una elección interna en el grupo parlamentario. Y una vez que hay un ganador en esa elección interna, pues ese, digamos, que ya es el bueno para que pase a la votación del Pleno. Y ya trae, digamos, la cohesión del grupo parlamentario, aunque haya tenido voto dividido, me refiero al interior de un grupo. Exacto. Ya una vez que el grupo lo adopta, pues ya van todos con ese. Sí, ahí han habido, pues, casos más o menos diferentes, ¿no? En este sexenio podemos ver. Claro. Han habido casos muy claros en los que la elección del presidente desde el grupo parlamentario viene de consenso. Por ejemplo, hablemos de las presidentas. No hablemos en este momento de los presidentes, sino de las presidentas. La primer presidenta de este sexenio, de esta composición del Senado, fue Mónica Fernández Balboa. Así es. Mónica Fernández Balboa llegó desde un consenso por parte de su grupo parlamentario, pero un consenso que se dio de último momento. Se dio el día de la plenaria de Morena. Y quiere decir que no hubo elección. No hubo elección interna. No hubo contendientes. No hubo contendientes. Por consenso se eligió. Luego, la siguiente presidenta fue Olga Sánchez Cordero. Ahí fue un escenario un tanto también sorpresivo. Claro, porque ella no estaba, ella era secretaria de Gobernación. Ella era secretaria de Gobernación y llegó ese día. Claro. Ese día se reincorpora. Entonces se reincorpora para llegar por consenso. Es decir, y ahí sí ya habían levantado la mano algunas interesadas, que incluso se habían hecho públicos sus intereses, ¿no? Todo indicaba que esa elección para presidenta de la mesa desde el grupo parlamentario no iba a ir por consenso. Porque ahí sí había competencia. Pero llega Olga Sánchez Cordero y anula esa competencia y ella es elegida por consenso. Entonces, digamos que puso paz y ella entró. Y la última elección es la de la presidenta actual, la de Ana Lilia Rivera Rivera. Y en ese caso no hubo consenso. No hubo consenso y se tuvieron que ir a elección. Entonces, en esa elección se llevó a cabo durante la plenaria del grupo parlamentario. En esa ocasión fue en Xicoténcatl. Y por votación, por cédula, y contando los votos, fue una elección bastante cerrada, pero quien ganó fue Ana Lilia Rivera. Entonces, una vez que ya ganó, ahora sí pasó lo que comentabas. Ya los demás se allanan
y ya respaldan al ganador, porque ya es una cuestión de disciplina de grupo parlamentario, ¿no? de disciplina partidista. Claro, Entonces, que no debería sorprendernos. Lo que pasa es que, digamos, esta parte por lo regular no se ve, pero eso sucede en todos los parlamentos del mundo. Es decir, lo hemos visto en la elección del speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo hemos visto en la elección de los liderazgos de los grupos parlamentarios en el Reino Unido, en España, etcétera. Es decir, al interior de los partidos y de los grupos hay, digamos, también subgrupos, digamos. Sí. Y, no sé, pienso en el laborismo. Pues está el viejo laborismo y el nuevo laborismo. Y pues siempre están en disputa y a veces eso es alguien del nuevo laborismo y además del laborismo ortodoxo, etcétera. Y así suceden prácticamente en todos los grupos parlamentarios. A ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, estamos platicando con Michael Negrete, un experto en derecho constitucional y parlamentario, quien actualmente además es secretario técnico de la mesa directiva del Senado de la República. Estamos hablando sobre justamente los órganos de gobierno y la actividad de estos mismos. Vamos a regresar y te quiero preguntar cómo trabajan internamente. Ya una vez que son electos, ¿cómo le hacen? Porque pues es un órgano directivo, colegiado, pero están todos los partidos políticos, pero tienen interés en común porque todos tienen que armonizar la vida legislativa. ¿Cómo se logran los consensos al interior de la mesa directiva? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando sobre el Senado de la República, sobre la mesa directiva, sobre los órganos de dirección, con el maestro Michael Negrete Cárdenas, quien es un experto en derecho constitucional y derecho parlamentario. El maestro Negrete, además, quiero decirles que ha sido redactor e impulsor de diversos proyectos legislativos que ya han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a destacar algunos, como la Ley Federal para el fomento y protección del maíz nativo, que fue la primera ley en reconocer a las prácticas de producción agrícola tradicional de maíz como parte de los derechos humanos a la cultura y la alimentación, y la cual ha sido modelo de 5 leyes homólogas a nivel local. También de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, legislación reglamentaria del derecho humano a la alimentación, entre otras. Y además que desde 2019, a la par de sus funciones en el Senado, es secretario técnico del Frente Parlamentario contra el Hambre para América Latina y el Caribe, capítulo México. Gracias, Michael, por estar esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Pues como ya viste, somos unos apasionados de los temas legislativos y tratamos de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones. Y parte de entender mejor cómo funcionan nuestras instituciones, ya veíamos ahora cuáles son las funciones, cómo se eligen a sus integrantes. Pero una vez que se eligen y entran en funciones, pues debe ser muy difícil la dirección de los trabajos, porque la mesa directiva no es solamente dirigir los trabajos del pleno, sino que tiene muchas otras aristas y mucho trabajo previo que a lo mejor se expresa en el pleno, pero que tiene previos acuerdos. Y la mesa directiva no es un órgano unipartidista, es un órgano plural en el que están legisladoras y legisladores de todos los partidos políticos. ¿Qué tanto, digamos, comparten objetivos, misión, visión los integrantes de la mesa directiva, y qué tanto hay tensiones en su interior? Porque nosotros como público pues nos imaginamos que siempre están peleando y que siempre están debatiendo cualquier asunto, pero parece que hay mucho más acuerdo que diferencias. Sí, un punto muy importante Fíjate, la mesa directiva se reúne reglamentariamente antes de las sesiones ordinarias del pleno. Esas son las reuniones de mesa. Generalmente se llevan a cabo una vez por semana porque existe también la práctica reciente de que ellos mismos acuerdan cuándo es necesario tener otra durante la semana o cuándo ya no. Entonces, reglamentariamente es una antes, pero ellos pueden dispensar que no se lleve a cabo alguna de estas. Las reuniones de mesa directiva son antes de la sesión ordinaria para acordar el contenido del orden del día. Y ahí se acuerdan otros puntos como los que platicábamos en el bloque anterior, como el debate. Por ejemplo, el debate generalmente es un debate pactado y eso se pacta
en la mesa directiva. Ahí se pactan los tiempos, se pactan los temas, se pactan el número de oradores. El número de oradores, porque si bien el reglamento establece ciertas normas específicas para ello, pero se pueden hacer adecuaciones que son acordadas por la mesa y así incluso se informa para que se legitime la decisión, se informa durante la reunión, durante la sesión ordinaria. Okay. Entonces se le informa al pleno que hubo acuerdo de la mesa para el formato. Entonces son parte de los temas. Como bien lo dices, se antoja que sean bastante ríspidos, ¿no? Sí. Los asuntos que se van a votar, la forma en la que se van a discutir, pero en realidad en mi experiencia y también con testimonios de otras personas que han trabajado en la mesa directiva del Senado, realmente reina la armonía. Reina la armonía, ¿eh? Reina la armonía. Hay un trato bastante cordial. Me parece que quienes se han desempeñado en la mesa directiva así lo han hecho con mucha altura de nivel en cuanto al órgano que integran. Y si bien cada quien tiene que defender los intereses de los grupos parlamentarios, porque, insisto, como lo había mencionado, la mesa refleja o trata de reflejar la pluralidad de la integración del Pleno en cuanto a la representación de grupos parlamentarios. Ahora, que no debe ser fácil porque, pues en un escenario, es decir, para nadie es una sorpresa que yo diga que vivimos tiempos de mucho encono, de mucha polarización entre las distintas fuerzas políticas, que de hecho se expresa en los debates parlamentarios. En cada sesión podemos ver esa polarización. Eso no se refleja en la actividad entonces interna de la mesa directiva. Exacto. No, ese paso previo es bastante cordial. O sea, digamos que ahí guardan la cordialidad y después pues ya cada quien hace lo suyo en el pleno, ¿no? Pero los integrantes de la mesa me parece que sí enarbolan esta parte que señala la ley de que ellos deben de actuar con objetividad, ¿no? Con objetividad, porque la mesa directiva, a diferencia de la Jucopo, representan la unidad de la Cámara. En particular el presidente. El presidente es el presidente de la mesa, pero el presidente de la Cámara y su representante jurídico integra y representa la unidad. La Jucopo, en cambio, que es lo que representa la pluralidad. Ahí sí no se pretende otra cosa. O sea, cada quien defiende sus intereses manifiestamente. En la mesa hay un trato mucho más cordial. Aunque, insisto, no se deja de lado esta defensa de los grupos, ¿no? Claro. Y eso lo podemos ver en los acuerdos que se han llevado a cabo para ampliar el número de integrantes, ¿no? Hemos tenido unas mesas bastante peculiares. Por ejemplo, la actual mesa directiva. Una nueva vicepresidencia. Una nueva vicepresidencia, ¿no? O sea, a lo largo del siglo XX se aumentó el número de vicepresidentes, pero quedamos en que eran 3, ¿no? Exacto. En la ley está que eran 3 y la ley dice que son 4 secretarios. Exacto. Ahorita tenemos 4 vicepresidentes y tenemos 8 secretarios. Entonces, ¿por qué? Porque se busca que haya mayor representación, ¿no? Que haya mayor representación y también pues que se mantenga la mayoría, porque también las decisiones de la mesa se rigen por la regla de mayoría. Ahora, creo que en la mesa y por ejemplo en el orden de los debates, incluso en el orden de la conducción, o sea, quien conduce es el presidente, pero tú sabes que a falta del presidente, quien lo suple son los vicepresidentes y tenemos 4. ¿Quién de los 4 vicepresidentes va a suplir en la conducción? Pues ahí ya hay un acuerdo tácito. En el Common Law se habla mucho de las convenciones constitucionales en cuanto a normas que no están escritas. Sí. Y hay mucho escepticismo en cuanto a que en el Civil Law existan, ¿no? Sí. Pues en realidad yo he analizado que en el Civil Law existen bastantes. Sí. Y una de esas, por ejemplo, son las reglas de conducción de la Cámara. Porque aunque no dice en ningún lado que tenga que ser por orden de grupos parlamentarios, sino que se habla de en el orden en el que fueron electos los vicepresidentes, hay una primera vicepresidencia, segunda, pero esas no tienen que corresponder necesariamente a los grupos parlamentarios. Claro. Lo que al menos en los últimos años se ha venido manejando es, y no se discute, no se cuestiona ni genera discusión, es que a falta del presidente, en su ausencia, conduce el vicepresidente de su mismo grupo parlamentario. Y si otro vicepresidente va a conducir la sesión, hay acuerdo previo en la mesa de que así sea. Sí me ha tocado a mí las inquietudes de algunos vicepresidentes de quiero conducir durante esta sesión y se acuerda antes. Pero si no hay acuerdo, se entiende que a falta del presidente sigue el vicepresidente de su propio grupo parlamentario, de tal manera que el grupo parlamentario no pierde la conducción del pleno. Sí, claro, no tiene que estar acordando cada vez que se levanta, tiene que estar acordando, sino que ya hay un acuerdo implícito en el que va a ser el vicepresidente de su mismo grupo parlamentario, a menos de que no estuviera y entonces ya alguien más asume. Y no genera incomodidad, ¿eh? Claro, porque además
se presume que la conducción va a ser una conducción imparcial, es decir, no va a ser una conducción partidista, y eso, digamos, da certidumbre entre los miembros de la mesa, ¿no? Exactamente. Ahora, mencionaste ahorita algo interesante, porque el derecho parlamentario realmente es flexible en la medida en que tiene distintas fuentes. No todas son fuentes formales. Y este tipo de prácticas parlamentarias al final van normando la vida parlamentaria, y eso no hace, digamos, no violenta, digamos, la ley, porque, bueno, no violenta el orden parlamentario, porque lo que se busca es un valor superior, en este caso, la expresión de las distintas fuerzas políticas, que haya pluralidad en la mesa directiva, etcétera, aunque sea aumentando una secretaría o vicepresidencia, ¿no? Ahora, ¿quiénes apoyan a la mesa directiva? Por supuesto que está, digamos, los órganos institucionales, que son la Secretaría General de Servicios Parlamentarios y toda la estructura, digamos, de trabajo propiamente parlamentario. Pero en la mesa directiva, además de la Secretaría Técnica, ¿o quiénes conforman el staff de apoyo de la mesa directiva? Buena pregunta. Formalmente, las reuniones de la mesa directiva son privadas, salvo que se acuerde lo contrario. Sí. Formalmente así es. Inclusive comentábamos hace rato, ¿no? Sí. Dependiendo la presidencia que haya en el momento, son más o menos estrictos en cuanto al carácter privado que haya. Desde hace algunos años, las reuniones de mesa directiva, si bien son privadas en el sentido de que no se transmiten, pero no son restrictivos en cuanto a que puedan entrar personal técnico o asesores. Claro. Pero sí hay una respuesta normativa de quiénes deben de estar. Eso no lo encontramos en la ley orgánica ni lo encontramos en el reglamento del Senado. Eso lo encontramos en el estatuto de los servicios parlamentarios administrativos y técnicos de la Cámara. Y ahí sí te dice que a las reuniones de la mesa deben estatutariamente de comparecer el secretario general de servicios parlamentarios y el secretario general de servicios administrativos, ¿no? Que digamos que son los dos grandes cabezas, pilares, ¿no? Sí. Para la permanencia de los trabajos de los parlamentos. Sí. Ellos estatutariamente comparecen a las reuniones de mesa, y además está claramente la Secretaría Técnica de la mesa, porque la función, también otro dato, las funciones de la Secretaría Técnica de la mesa las ves en este estatuto, y no son otra más que ejecutar las decisiones de la presidencia y de sus integrantes. Entonces, claro que para las reuniones tiene que estar ahí para auxiliar. Y eso incluye tanto el staff de servicios parlamentarios como el staff de servicios administrativos y el staff de la propia Secretaría Técnica, que son quienes siempre comparecen a estas reuniones. Adicionalmente se invita, pero eso no es estatutario, eso es decisión de cada presidente, pero se acostumbra a invitar al coordinador de comunicación social. También se le invita. Y ya dependiendo del tema, dependiendo el orden del día de la reunión de mesa, los asuntos que se vayan a tratar, muchos de los asuntos que se tratan es el desahogo de informes. Por ejemplo, informes de las distintas áreas administrativas que componen a la Cámara, informes, por ejemplo, del Centro de Capacitación y Formación Permanente. Entonces, ellos reglamentariamente tienen que entregar ciertos informes, y si es necesario, se invita al titular de esa área para que, en caso de que haya alguna duda, pues también la pueda aclarar, o si él quiere exponer algo adicional a lo que está presentando, pues tenga oportunidad de hacerlo. Lo mismo si son los informes de la Contraloría, puede invitarse al Contralor y se ha hecho, ¿no? Pero eso es contingente, eso es dependiendo los asuntos que se vayan a tratar en esa reunión. Los de siempre son servicios parlamentarios, servicios administrativos y Secretaría Técnica de la mesa. Claro, como siempre, lo hemos dicho aquí en Apuntes Parlamentarios, siempre es un privilegio tener servidores y servidoras públicas que trabajan con pasión, y eso se refleja en cómo hablan de su trabajo. Y es el caso del maestro Michael Negrete, quien hoy ha estado con nosotros. Pero antes de que nos vayamos, quiero preguntarle, Michael, tú eres muy joven y además, a pesar de tu juventud, tienes una larga experiencia ya legislativa y académica en el área de Derecho y Derecho Constitucional y parlamentario. ¿Cómo llegaste a la vida parlamentaria?
¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Pues mira, la verdad es que fue una bonita coincidencia. Ok. Porque yo soy constitucionalista, pero en realidad yo no había estado dedicado propiamente al derecho parlamentario. Ok. Yo más bien me dedicaba más y me sigo dedicando también a las instituciones judiciales. En realidad a instituciones judiciales, a federalismo, a derechos humanos. Que es sobre lo que has escrito ampliamente, ¿no? Exactamente. Y realmente mi incursión en el Parlamento es a través del Senado mexicano. Y para mí fue una muy grata coincidencia. Fue en el 2018, como ya lo mencionabas, ahí fue cuando yo empecé a trabajar aquí. Y fue sin ningún vínculo político, sin ningún compromiso y ni siquiera sin tenerlo mucho en mente. Lo que pasa es que se acababa de integrar la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Ese es otro dato interesante, que las comisiones se integran generalmente un mes después de que se constituye la Cámara. La Cámara se constituye en septiembre y durante ese mes pues hay una guerra de acuerdos para la distribución de las presidencias, que actualmente son tantas comisiones que, como dices, tendrías que tener muy mala suerte para que no te toque presidir una, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, se hace esta Bueno, y antes eran más. Y antes eran más, eso que las redujeron. Pero luego las redujeron y después las volvieron a ampliar. Ajá. Ahora hubo un acuerdo para el cierre de estos trabajos para que se extingan todas aquellas que no están en la ley orgánica. Exacto. Entonces las volvieron a reducir y te aseguro que en septiembre las van a ampliar. Exacto. Bueno, entonces se dan estos acuerdos y las comisiones se constituyen en octubre. Sí. Entonces en octubre del 18 se da ahí que me entero a través de un académico de que se integra esta comisión y se me hizo bastante interesante. Y entonces yo vine pues para ver si había oportunidad de incursionar en esa área. Tocando la puerta, literalmente. Tocando la puerta, también con una pequeña invitación de por medio, ¿no? Pero tocando la puerta. Y pues resulta que sí, o sea, mi perfil era el que se esperaba. Además era un órgano técnico, eso me agradaba bastante. Y esa comisión pues era la que le esperaba la mayor carga de trabajo de todo el sexenio, ¿eh? Que además... No te lo imaginabas. Pues mira, lo veía venir, pero no en esa magnitud. No en esa magnitud. Pero lo rico de esa comisión es, para mí como jurista y como académico y como investigador, que es una comisión que no permite que te anquiloses. Claro. Porque conoces de todos los temas y además todos los relevantes. Claro. Porque hay distintas comisiones de estudios legislativos y esa en particular, la segunda, de todos los temas relevantes. Claro. Entonces, así es como incursioné y fui creciendo. Yo estoy muy agradecido con el Senado de la República, me parece que es un gran espacio y me ha permitido crecer tanto profesional como personalmente, concretar muchos proyectos. No me ha obstaculizado, sino al contrario, me ha impulsado también mucho en mi proyección académica y realmente pues es una institución a la que le tengo mucho cariño. Ahora, te preguntaba qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y qué se siente ver literalmente tu mano en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pues ahí tú mismo lo acabas de decir, esa es la mayor satisfacción. Para mí, la mayor satisfacción de trabajar en un parlamento es el poder meterte al ajo, ¿no? A lo sustantivo legislativo, a la redacción, a la revisión, a la dictaminación. Eso es lo que a mí en realidad más me apasiona. Y eso es de lo que tuve el privilegio de participar durante los años previos a mi cargo actual. Durante mi tiempo en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, pues pude participar en la dictaminación de más de 500 asuntos muy importantes y a la vez pues he tenido la fortuna de también trabajar con una senadora que es muy activa, muy proactiva y que me ha permitido trabajar directamente en redacción. No solamente es muy distinto la dictaminación de proyectos que el redactar. Claro. Entonces, tanto nacionales como internacionales. He tenido inclusive la oportunidad de participar con la FAO, en leyes modelo, con el Parlatino, que se han aprobado, claro, que se han publicado. Y eso para mí es lo más satisfactorio, porque las leyes pues son permanentes. Y el poder decir, ahí estuvo una idea, claro, ahí estuvo una opinión, ahí estuvo un plumazo. Eso es muy satisfactorio. Ahora la mesa directiva pues es eminentemente administrativa. Para mí es un gran honor, porque no muchos llegan a este espacio. Sí, sí. Para mí es un gran honor, pero es una labor eminentemente administrativa. Eminentemente administrativa y en el que hay que tener mucho respeto también con los ámbitos de competencia de los demás, por ejemplo, las secretarías generales. Entonces, claro, es muy distinto al trabajo sustantivo legislativo de las comisiones. Claro, por supuesto. Pues Michael Negrete nos demuestra que
El Senado de la República, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es mucho más que 128 senadoras y senadores. Hay toda una comunidad parlamentaria de apoyo que comparten una visión de una institución que contribuya a la consolidación democrática y que tenga solidez institucional que perdure, digamos, a lo largo del tiempo. Así que ojalá que todas y todos nuestros servidores públicos tengan esta vocación como la del maestro Michael Negrete. Muchísimas gracias, Michael, por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. El agradecido soy yo, Kenvir. Ha sido un placer. Y le agradezco también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán. Yo soy Kenvir Puente y le agradezco que nos haya escuchado aquí en Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.